accesorio que utilizamos todos a diario, desde el estudiante, el oficinista, el programador, vamos, hasta mi madre de 80 años. Ninguno le echamos en cuenta, pero si no fuera por él, no podía escribir este guión. Soy David Martínez, el código fuente de la Isla de los Magníficos, y en este report de abril de 2025 os voy a contar la historia del teclado. Bueno, todo empieza mucho antes de la aparición del primer ordenador, en el siglo XVII. La pluma, la tinta y la santa paciencia era la única manera de reproducir o de copiar texto. Evidentemente, era una manera muy lenta de hacer el trabajo. La primera constancia de una máquina para transcribir textos fue la patente de Henry Mill en 1714, un ingeniero inglés que la registró, aunque la verdad no tuvo mucho éxito. No fue ya hasta 1829 que el americano William Ashton Barr crea el tipógrafo. Esta sí fue un ancestro real de lo que sería la máquina de escribir. Eso sí, no era muy práctico por su dificultad de uso y una curva de aprendizaje pues bastante alta. Hasta 1868 pues no llegó la primera patente de lo que sería la máquina de escribir actual, predecesor de nuestros teclados. Christopher Latham Scholl, o Scholle, como se diga, impresor, editor y político, junto con otro par de socios al principio, que luego lo abandonaron, hasta que luego se le unió Jane Desmore. Y este fue realmente el alma mater de la primera máquina. La primera era igual que un teclado de piano, a mucho menor tamaño, pero en lugar de reproducir sonido, pues escribía en una cinta entintada, que también era un invento reciente. El teclado tenía el alfabeto inglés y los números del 2 al 9. El 0 y el 1 eran similares a la O y a la I. La idea de esta máquina no era mala, pero tampoco era perfecta. Se enviaron prototipos a varios taquígrafos de algunos de los periódicos de allí de Estados Unidos. Entre ellos, pues encontraron muchos fallos y uno de ellos era que las varillas se rompían o se enganchaban porque retrocedían muy lento. Utilizaban pesos en vez de utilizar muelles, como los que podéis conocer los que habéis aprendido a escribir a máquina, y tuvieron que buscar una solución. Mientras solucionaban fallos, los fallos reportados por los taquígrafos, la empresa Remington & Son, sí, la misma de la pistola, compró parte de la patente y comenzó a fabricar los primeros modelos. Pero seguían los problemas del retorno de las varillas. Entonces, entre que Scholl cambió el teclado que conocemos, el teclado de piano, por el teclado actual, no se dio por vencido, la verdad, y inventó la disposición del teclado QWERTY, nombre que toma de la primera fila de las letras de la mano izquierda. Fijaros bien. Pero no os creáis que lo hizo para acelerar la escritura, no. El tío se le ocurrió esta idea para ralentizar a los tipógrafos para que escribieran más lento y así evitar que las varillas se bloquearan las unas con las otras, incluso se partían. Bueno, pues Remington comercializó la primera máquina en 1977, la primera de manera masiva. Como curiosidad, pues los representantes de la marca se la vendían diciendo que podía escribir la palabra typewriter, máquina de escribir en inglés, solo con la fila superior del teclado. QWERTY se convirtió en la disposición estándar del teclado. Ya en el siglo XIX entran en la escena los teletipos, que eran máquinas de escribir adaptadas a un telégrafo. Es decir, lo que escribía en un sitio aparecía en una cinta de papel
a kilómetros de distancia. Como el WhatsApp de ahora, pero en 1910. Espera, que gracias al teletipo llegamos a la primera computadora que utilizó un teclado, la ENIAC, en 1946. Utilizaba el teclado de un teletipo para perforar las tarjetas, que era la manera de programar una computadora. Poco después, en 1948, la computadora BINAC ya permitía introducir datos desde el teclado a una cinta magnética. Ojo, a una cinta magnética. La máquina de escribir se estaba convirtiendo en el teclado actual, en el teclado que conocemos. Llegamos a 1955. El ordenador Whirlwind, menudo nombre, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, que al igual que los anteriores ordenadores era para uso militar. Siempre fijaros que todo lo militar al final pasa a lo público. Bueno, en este caso era para simulaciones de vuelo y bombardeo, ¿no? Pero lo principal de este ordenador era que tenía un teclado que podía darle órdenes. En el anterior podíamos introducirle los datos, es decir, copiábamos el programa en una cinta magnética. No, aquí ya le podíamos decir órdenes, es decir, una línea de comando. Ya podíamos decirle al ordenador que ejecutara un programa con los parámetros en concreto que se le pasaban desde el teclado. Ahí no acaba la cosa, porque el sistema Multics ya tenía una pantalla de tubos catódicos. Multics era otra evolución del ordenador, ¿no? Por lo que podías ver ya lo que escribía en tiempo real. Es decir, ya llegó la primera pantalla con el primer teclado y podían introducirle datos para escribir programas y y comandos para ejecutarlos. No había que esperar a una impresión, a la tarjeta perforadora para ver el resultado del comando escrito. El teclado ahí empezó ya a ser imprescindible. En los años 70, los ordenadores como el Altair o el INSEE se vendían sin teclado, como los Mac de hoy en día, vamos, menos los portátiles, claro. Y tenían que buscarse la vida para adaptar máquinas de escribir electrónicas para poder hacerle la vida más fácil a la programación de estos ordenadores. Ya sabéis, ante un problema, una solución. Llegaron los 80, en concreto 1981. IBM lanza el ordenador XT junto con un teclado de 83 teclas. Poco o nada ergonómico. Al poco lo modificaron con el siguiente modelo de PC, que fue el AT, poniendo la tecla escape donde la conocemos hoy en día y añadiendo una tecla más para los LED, para las mayúsculas. Es decir, a las mayúsculas ya le incluyeron el LED. Pero no fue hasta 1987 que la propia IBM lanza el teclado multifunción 2, que es el estándar que hoy conocemos. 101 teclas en Estados Unidos y 102 teclas en Europa. Las teclas de función iban arriba del todo. La disposición QWERTY, el cursor de las flechas, la tecla de inicio, la de suprimir, el bloque numérico a la derecha como la de las calculadoras y el conector PS2, tomado del primer PC que lo comercializó, el famoso IBM PS2, que fue luego un fracaso. Hoy en día todos los teclados están basados en este diseño y aún hay friki que lo compran, el modelo M, y lo adaptan al puerto USB para seguir utilizándolo. Minecraft, por ejemplo, se creó con este teclado. El precioso sonido del primer teclado mecánico era maravilloso, ese clac, clac. Mira en tu trastero, porque si tienes uno, tienes una joya, un pedazo de historia. Os puedo decir que en mi ignorancia es tal que he llegado a tirar a la basura cientos de ellos cuando hacíamos cambios de equipo en algunos organismos oficiales. Qué tonto fui. Pero bueno. Hay otras disposiciones para el teclado, no solamente el QWERTY, que era el estándar. Por ejemplo, aparte del QWERTY, estaba la disposición de Dvorak, o Dvorak, o Dvorak, August de Dvorak, a quien
creó un teclado que se dice que era mucho más rápido de escribir, pero claro, esta disposición ya llegó, no es que llegara tarde, sino que esto es como la Coca-Cola y el Danone, sino en el momento que llegó ya QWERTY se estaba utilizando en todas las tipografías y ya no evolucionaron a este. Además hay otras disposiciones, QWERTZ, que se utiliza en Alemania, o la CERTI, que se utiliza en Francia, y como no, la ñ de nuestro querido teclado español, ¿verdad? Bueno, recuerdo con este teclado, recuerdo las horas y horas de aprendizaje en la Academia de Jaén, aquí algunos de vosotros también. Cada verano tenía que ir para escribir una y otra y otra y otra vez la disposición de las teclas, para coger memoria mecánica de la distribución QWERTY. Menudos cabreos pillaba que ahora, viendo a los jóvenes de hoy en día, y algunos no tan jóvenes como escriben, se lo agradezco a mis padres. La era digital llegó ya, ha llegado, a la era digital ha llegado también este teclado, el QWERTY. En el siglo de las tablets y de los smartphones, el teclado ha mantenido su disposición en la pantalla. Mi madre me da las buenas noches cada día desde su teclado virtual. Hay teclados Bluetooth, hay teclados hasta láser, que pulsa sobre una superficie sin nada físico que palpar. Pero esta era digital también está matando el teclado. Los comandos de voz, los interminables mensajes de audio que nos envían. Mi madre, por ejemplo, no manda mensajes, manda podcast. Yo a mi hijo, por ejemplo, les tengo prohibido que me manden mensajes de voz. Tienen que escribir. Hoy en día la falta de escritura y de lectura es uno de nuestros males. Y el teclado aporta su granito de arena para que esto no ocurra. Desde las máquinas de escribir Remington hasta los teclados virtuales de hoy, este humilde e ignorado dispositivo no ha solucionado y se le ha solucionado a mucha gente sus problemas. Sin él, este podcast ni casi nada de lo que lee sería posible. La próxima vez que escriba un mensaje o redacte un correo electrónico, piensa en ese cacharrito que tienes debajo de las manos y su recorrido a lo largo de los años y de los siglos. Gracias por acompañarme en un report más de la isla de los magníficos. No olvidéis suscribiros, darle a me gusta, mandarnos vuestros comentarios a escucha@islamac.es. Visitad nuestra web islamac.es. Recordad, siempre con Y. Y un saludo de David Martínez, el código fuente, y hoy también historiador de Islamac, el Levi.